Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis, porque lo llevamos haciendo prácticamente todo el verano y nos quedan unos cuantos equipos, estamos analizando los equipos de la Liga Endesa, los equipos que van a participar en esta siguiente temporada de esta nuestra competición nacional del baloncesto y que tenemos suerte de tener aquí en España. Así que nada, hoy es el turno del Fútbol Club Barcelona, hemos repasado muchísimos equipos, tenéis 13 ya en el canal, todavía quedan unos cuantos por analizar, pero es el turno del Barça. Y ya sabéis que para analizar al Barça, pues nos gusta tener pues a un influencer del baloncesto, a un influencer de la táctica, como es Marc Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación y esta segunda oportunidad. Y en los influencers siempre en el lado bueno, ¿vale? De la palabra, a quien también tenemos otro influencer del baloncesto, por supuesto, Chema de Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí preparado para seguir avanzando y analizar los últimos equipos que nos quedan, porque el pistoletazo de salida ya está ahí y bueno, esto empieza a coger velocidad y casi sin que nos enteremos nos plantaremos en haber disputado las primeras jornadas de liga, el inicio de la Euroliga, de la Eurocup, de la Champions, todo junto y parece que estábamos ayer celebrando el ser campeones de Europa. Eso es, ha terminado el Eurobásquet apenas hace unas semanas, ya ha empezado la Supercopa de España que se celebraba este fin de semana con victoria del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona precisamente y empezamos ya la Liga Endesa. Así que nada, voy a preguntarle a Marc, vamos a hacer un breve repaso, vamos a empezar por el breve repaso de la temporada pasada del Barça. El Fútbol Club Barcelona ganó la Copa del Rey, perdió la Liga Endesa a 5 partidos contra el Real Madrid y también fue eliminado en Euroliga en semifinales por el Real Madrid. Una temporada un poco agridulce, ¿no? Que fue de mucho más a menos, quizá por el rendimiento de algunos jugadores y algunos lesionados, pero bueno, en líneas generales no fue una buena temporada, aunque en algunos momentos se jugó muy bien. ¿A que sí, Marc? Sí, un poco la sensación que a nivel de juego y de resultados el Barça tocó techo en febrero y después ya sí que no fue capaz de volver a levantar ese nivel de resultados, ese nivel de juego también. Y que cuando vino lo gordo, cuando se empezaron a complicar las cosas, el equipo, pues bueno, tuvo menos habilidad o tuvo menos recursos de los que se podían presuponer para superponerse a ese tipo de situaciones. Chema, una temporada complicada, la del año pasado, la del Fútbol Club Barcelona, pero hay que quedarse con las cosas buenas. El nivel mostrado por el equipo de Jasikevičius en defensa y en ataque en algunos momentos de la temporada fue excelso. Sí, bueno, yo creo que el Barça hizo lo que debía, que con este nivel de plantilla lo que tienes que estar es a la hora de la verdad luchando por los títulos. Luego, evidentemente, la ambición siempre es máxima por intentar pues llevarte todos los trofeos posibles, pero bueno, cumplió con estar ahí, tuvo momentos, como decíais, yo creo, brillantes en el estilo de juego, incluso diría que rachas de partidos pues bastante apisonadora. Pero bueno, luego pues a la hora de la verdad pues bueno, se acabaron escapando, yo creo que pues en esa semifinal de la Euroliga cuando nadie lo esperaba, incluso no, en algunos de esos partidos luchando por los títulos, recuerdo también la Supercopa que tenía bastante controlados y bueno, no fue capaz de cerrarlos y a partir de ahí, pues bueno, probablemente ese punto de inflexión fuera esa Final Four de la Euroliga donde hasta ahí parecía que tenía cogida la medida en muchísimas de las ocasiones o en casi todos los partidos al Real Madrid, pero a partir de ahí cambió un poco la dinámica y el Real Madrid pues, fue capaz, yo creo que con cierta comodidad dentro de lo difícil que es de sacar adelante la final de liga. Marc, en este momento del vídeo siempre le preguntamos a todos nuestros invitados una pregunta que a priori parece fácil, pero no lo es. ¿Crees que el Barcelona tiene mejor equipo este año o el año pasado? A mí este año la plantilla me parece que está un poco más equilibrada. Me parece que realmente se ajusta más al perfil de equipos que va a encontrar en la competición. El año pasado yo creo que el Barça hizo una apuesta muy fuerte por el juego, por ejemplo, de poste bajo, que volumétricamente en su juego pues, era muy importante, era prácticamente la segunda o tercera opción a nivel de finalizaciones.
Y este año yo creo que, bueno, se ha sumado más a la corriente más general, que no usa tanto ese poste bajo y opta más por intentar generar juego a través del bloqueo directo para llegar a conseguir esos tiros liderados. Y yo creo que ese perfil de plantilla se ajusta bastante más. Han sumado talento, han sumado un poquito más de producción autónoma. Esa es un poco la sensación que tengo y han conseguido pues, distribuir un poquito más pues, todo el tema de la generación de juego, que el año pasado yo creo que estaba muy ubicada en piezas muy concretas y cuando esas piezas concretas no estaban bien físicamente o no estaban bien dentro del partido o estaban desactivadas o había un plan defensivo que estaba focalizado en minimizarlos, el Barça sufría mucho a la hora de intentar canalizar su juego. Chema, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es mejor plantilla? ¿Crees que es más completa? Bueno, yo creo que no es ni mejor ni peor, creo que es diferente, ¿no? Creo que es diferente en el estilo, pues de lo que decía Mar, de lo que probablemente se juegue en Europa, más bloqueo directo, más continuaciones, más pick and roll y menos, pues esa generación tan por conceptos que tenía el Barça en el sentido de que un gran generador era Calates y luego se generaba mucho a través de situaciones de meter el balón en el poste bajo. Creo que, bueno, pues han optado por una situación de plantilla distinta en la que, bueno, pues seguro vamos a ver más situaciones de Bessel y de sobre todo también de Maitobi y de Da Silva, que son jugadores que bloquean y continúan muy bien, que se pueden abrir, como en el caso de Da Silva y de Toby más habitualmente para castigar. Bueno, para castigar, pues eso, pues por ejemplo, Toby en esa posición de 5, aunque también hemos visto que Saras lo ha probado de 4, para intentar sacar a los 5 de su zona de confort. Creo que es un equipo distinto. Ya probablemente el equipo estaba cambiando en ciertas cosas con respecto a los últimos años, ¿no? Con la presencia de Jokubaitis, que puede jugar de 1 y de 2, que esta situación que tanto se da también en Europa de jugar con 2 generadores en el 1 y en el 2, ya probablemente, pues bueno, no hay tantos escoltas unidimensionales, sino que se juega más con un base y un combo. Pues bueno, creo que el Barça ha ido más en esa línea de poder hacer frente pues a lo que te vas a encontrar, que al final también es importante pensar en ti, pero también pensar en los demás y en cómo vas a poder pues equilibrar lo que te ofrezcan. Bueno, vamos a hacer un repaso a las altas y a las bajas de este Fútbol Club Barcelona, que tiene 6 cambios a priori. Si me equivoco en algún nombre en la pronunciación o se me olvida alguien, pues me corregís perfectamente. Vamos con las bajas. Tenemos a Brandon Davis, Calates, Oriola, Dante Exum, Roland Smith y Hayes Davis. Y en el apartado de altas tenemos a Satoransky, Vesely, Mike Toby, Da Silva, Pauli y Kalinic. Esos son los 6 cambios que ha sufrido el equipo de Saras Jasikevičius. Y bueno, Marc, ¿qué te parecen estos nuevos fichajes? ¿Crees que mejoran, como ya has dicho, las caras que se van? Y sobre todo, ¿cuáles crees que pueden ser fichajes con un amplio recorrido y que puedan cambiarle la cara rápidamente a este Barça? Sí, bueno, lo que también un poquito en la línea de lo que estaba comentando Chema, yo creo que el tema es muy importante saber si estos fichajes vienen a hacer exactamente el mismo estilo de juego que estaba propuesto el año pasado. Evidentemente es un empeoramiento, pero a mí lo que me da, después de ver los 5 primeros partidos del Barça, viendo la Supercopa, viendo los partidos amistosos anteriores, es que va a haber un cambio. Hay un cambio, evidentemente, en ese estilo de juego, hay un cambio a la hora de ordenar las prioridades ofensivas del equipo. Creo que a nivel defensivo no hay tanta variación porque son perfiles en general que se adaptan bastante bien a la idea de Jasikevičius, una defensa muy agresiva de cambios, una defensa que intenta ganar mucho por tamaño, minimizando esas ventajas. Pero la idea, a mí me da la sensación es que en ataque lo que se ha buscado es ser mucho más dinámicos, intentar que el juego de transición tenga un poquito más de peso del que ha tenido en el pasado, intentar que esa generación que hasta ahora recaía solo en los interiores a nivel, por ejemplo, de poste bajo, que hemos visto poquito, yo creo que también por la baja de Mirotic, pues también poderla tener a través de Kalinic. Esa idea de los 5 abiertos y que son 5 en muchos de los casos que no necesitan balón. Brandon Davis es un jugador que yo creo que amasaba más la posesión, que es un jugador que retenía un poquito más el balón. Todavía hemos visto en el Eurobasket, es un jugador que juega prácticamente sin botes, es un jugador que no necesita de eso. Salí ya era un jugador que estaba en esa línea y que cuando se le ha pedido que vaya a generar en poste bajo, ya hemos visto que el resultado era pues muy, muy, muy justito.
Y yo creo que la idea de plantilla va en ese sentido. Para mí esos cambios tienen sentido hacia lo que se está viendo que se está yendo. Yo creo que esa es la idea de Jasikevičius. Yo creo que eso se va viendo. Evidentemente estamos en un momento temprano de temporada, pero si esa es la idea, si va a ser ese el enfoque que se le va a dar a nivel de estilo de juego al Barça, yo creo que tienen sentido estos fichajes y que se ajustan muy bien a lo que se está pidiendo. Me gustaría preguntarte antes de entrar con Chema, bueno, a todo el mundo le recomiendo que te sigan, por supuesto, en Twitter, porque es un placer seguir esos hilos que haces en referencia a los partidos y a las situaciones tácticas, pero hablabas muy bien de Kalinic y de lo bien que tú creías que podía encajar en este equipo. ¿Sigues pensando lo mismo? Kalinic es difícil que no encaje en algún equipo, porque al final es un jugador que te aporta todas las pequeñas cositas que a todos los equipos les va a venir bien. A partir de ahí, yo creo que el entorno que se le está generando o el entorno que va a tener el Barça le beneficia mucho a la hora de potenciar. Es un jugador Kalinic que lo pongas donde lo pongas prácticamente no te va a restar a nivel de estructura de plantilla. Está en Valencia, era un jugador que sumaba, ha estado en Estrella Roja, evidentemente ha sido un jugador que suma. Anteriormente en Fenerbahce también era un jugador que era pegamento para Obradovic. Y ahí me da la sensación de que también aquí en Barcelona Jasikevičius está en un punto en el cual le puede dar ese entorno realmente que él necesita para ya no solo ser un jugador que te suma en muchos aspectos, sino que puede marcar diferencias. Chema, ¿qué te parece a ti estas altas y estas bajas? Desde luego, bueno, pues hay jugadores que ilusionan, como puede ser Satoransky y su vuelta, la de Kalinic propiamente dicha. Da Silva es un proyecto de jugador que parece a priori bastante importante. ¿Qué opinas, Chema? Bueno, pues empezando por Kalinic, que es del último que habéis hablado, yo lo resumiría con que es un jugador que hace todo para que su equipo gane. Y creo que esos jugadores, tenerlos en cualquier plantilla, son un lujo. Es un jugador que, bueno, que ya vimos en Valencia su influjo a nivel de carácter y cuando las cosas se ponían difíciles, ¿no? Como era el jugador que levantaba al equipo, ese jugador pues que es capaz de jugar al poste bajo, de recuperar un balón en el poste bajo, de luchar por un rebote, de sacar una falta, de hacer muchas cosas, muchas pequeñas cosas que siempre acaban sumando, incluso muchas cosas que a veces no aparecen en la estadística. Luego, por ir un poco atrás en el tiempo, uno de los últimos fichajes es Mike Toby, que me parece un complemento brutal, un jugador pues eminentemente de pick and roll pop, que necesita un buen generador al lado, que sea capaz, pues como hemos visto, un poco de potenciarle con Luka Doncic en los Juegos Olímpicos y en este Eurobasket, que es un jugador que va muy bien en las continuaciones, que se abre y tiene ese rango de tiro, sobre todo frontal de 6,75 y bueno, creo que es una suma a ese juego interior pues muy interesante. Luego, el dúo de checos, qué decir de Jan Vesely, pues, es que no hace falta pues, pues presentarle de ninguna de las maneras, un jugador élite en la Euroliga, con experiencia en NBA, pero probablemente me quedo con Satoransky porque igual que veíamos un Calates, que es un jugador más de control, incluso lo hemos visto en el Eurobásquet con Grecia, a veces Grecia ha tenido problemas por lo que para el balón Calates, ¿no? Por cómo mide el timing y tener que jugar al lado Calates de un Giannis Antetokounmpo, que es un jugador que rebotea y hace un coast to coast casi inmediato con esas zancadas, pues a veces ha sido un problema para Grecia y creo que en este cambio de estilo pues podría haber sido un problema para el Barça y en ese sentido se han movido bien con Satoransky, que es un jugador con muchas piernas, que va muy bien a campo abierto, que vamos a ver cómo corre él y hace correr al equipo y creo que eso es importante. Y luego, pues bueno, pues que hablar de Da Silva, yo creo que tuvo un impacto importante desde su llegada, sobre todo en la primera parte de la temporada, a Alba de Berlín. Creo que es un jugador todavía muy joven y que le falta por explotar y por crecer. Pero bueno, creo que es un jugador bueno, que tiene. No, que no va a ser un jugador tan de rol como Nigel Hayes Davis, que creo que fue uno de los fiascos un poco de la temporada pasada porque acabó sin encajar y que va a tener al lado a un Nico Mirotic con el que va a poder crecer y seguir formándose. Y bueno, es que yo creo bueno, que el Barça pues ha ido sumando jugadores muy interesantes a una rotación, pero sobre todo con vistas a cambiar un poco pues
el libro de estilo de Saras, ¿no? Creo que también, pues bueno, pues al final creo que el técnico lituano ha ido sacando junto a la dirección deportiva del club valoraciones de la evolución de estas dos últimas temporadas del estilo de juego del Barça y sobre todo del estilo de juego de Europa, ¿no? Del baloncesto europeo y a partir de ahí pues han llegado esos cambios. Luego pues evidentemente creo que hay que tener un poco de paciencia porque hay jugadores pues bueno, que han llegado muy tarde por el Eurobásquet, como por ejemplo la pareja de jugadores checos que tienen que ser, pues diría que prácticamente la columna vertebral, ya hemos visto en la Supercopa, además que Satoransky llega después de sus problemas físicos, hemos visto en la Supercopa cómo la Provítola ha tenido que potenciar sus virtudes y luego yo también pues espero que otros jugadores pues se puedan recuperar de años no fáciles, especialmente me refiero a un Corey Higgins al que apenas pudimos verle y, y también espero lo mejor de otros jugadores como Jokubaitis, que a veces no ha sido capaz de tener un techo muy alto y hacer cosas fantásticas y otros días ha pasado muy desapercibido. Chema, prácticamente me has quitado todas las preguntas que quedan para el resto del vídeo, pero vamos a intentar reconducirlo. Marc, ¿qué te parece? Esta es la tercera temporada de Sarunas Jasikevicius. En la primera, si creo recordar bien, se ganó Liga y Copa. Se perdió la final de la Euroliga contra Anadolu Efes. El año pasado se perdió semifinales contra el Real Madrid. Se perdió la final de Liga, pero se ganó la Copa del Rey. Bueno, este año, ¿cuáles son los objetivos de Sarunas Jasikevicius con un equipo que parece un poquito más hecho a su estilo? Bueno, a ver, yo creo que a nivel de exigencia de los sí o sí, el Barça tiene que estar siempre en la lucha. Después, al final, lo de siempre, ganar una Final Four es una cosa complicada. Ganar una Final Four son dos partidos, a partido único, estás muy sujeto según qué circunstancias, de lesiones, momentos de forma, acierto en ese momento y en ese lugar exacto. Bueno, la Euroliga es una competición muy difícil de ganar, es muy bonita de ver y además con la subida de nivel que ha tenido en las últimas temporadas, que es muy evidente, pues más todavía, pero es una competición difícil de ganar. La competición de la Euroliga no tiene siquiera por qué ganarla el mejor equipo, sino el equipo que está pues, más acertado en esos momentos finales. El año pasado ya vimos, Efes tuvo momentos de mucha dificultad y momentos en los que parecía que no iba a ser capaz de carburar y bueno, al final llegó y en el momento adecuado pues estuvo con ese acierto que necesitas. Copas del Rey, pues bueno, en principio sabes que es un camino que vas a tener en el que si puedes evitar al Madrid hasta la final, pues es un poco lo que se te va a exigir, que seas capaz de llegar hasta ese enfrentamiento y después pues vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente está la ambición de ganar, pero yo creo que la exigencia al menos es llegar hasta ahí. Y en la liga pues pasa exactamente lo mismo, pero a más partidos. Ya no vas a partido único, sino que vas a series, pero el Barça tiene que estar en la lucha, tiene que tratar de llegar a esas finales. Evidentemente, ganarlas es lo que te marca un poco el nivel de éxito o no de la temporada, pero yo creo que a nivel de exigencia el Barça tiene que estar y eso es lo que yo creo que ellos se tienen que marcar, porque al final también, pues en gran medida depende de ti, pero hay ciertos detalles, sobre todo en esas competiciones donde actúa mucho el factor del partido único, que a veces te pueden escapar o que puede ser pues una cosa muy circunstancial. Antes de hablar con Chema sobre los objetivos del Barça, te voy a volver a preguntar, ¿qué crees que ha hecho bien Jasikevicius el año pasado y qué crees que ha hecho mal y qué crees que debe mejorar de cara a esta temporada? Bueno, a ver, el año pasado, el gran problema que yo le he visto al Barça las últimas dos temporadas ha sido una dependencia muy grande de Calates. Calates es un poco el factor en el que nacían y morían todas las esperanzas del Barça muchas veces durante la temporada. Es un poco, para mí, el jugador, y lo había comentado alguna vez en Twitter, te marca el techo. Es difícil hacer crecer mucho un equipo alrededor de Calates porque Calates es un jugador que absorbe mucho, que evidentemente es un jugador también con el que hay piezas que mejoran a su alrededor, pero es difícil encontrar espacios de juego fuera de él y es difícil para jugadores estar cómodos si él está absorbiendo esa cantidad de balón. Evidentemente no es una crítica a Calates porque Calates es eso, es un jugador que ha sido así siempre, es un jugador que siempre ha absorbido mucho, lo hemos visto también ahora incluso con Grecia y es un jugador que no va a ser capaz de trabajar sin balón porque tiene muchos problemas con el tiro con el tiro en general. Es el jugador desde el que siempre van a decidir ayudarle el resto de los rivales. Te condiciona mucho también detrás. Entonces, bueno, era él
él lo pide, si yo no estoy equivocado, él lo pide cuando llega, o es una oportunidad que se da y él lo ha visto bueno. Y yo creo que ahí es un poco por donde el Barça no ha sido capaz de generar algo un poquito más orgánico, algo que realmente no se viese que dependía tanto de piezas muy concretas, que lo que decíamos al principio, estás muy condenado si después de piezas concretas hay planes específicos para minimizarlos o no tienes con qué apoyarte cuando las cosas no van como esas piezas concretas tienen que hacer que vayan, pues ahí es donde el Barça sufre. Yo creo que por ahí es un poco por donde ha podido costar un poco más o tengo más peros a la hora de poner esa planificación que se ha hecho. Chema, coincides con Marc, desde luego Saruna Jasikevičius pues tiene tercera temporada, jugadores con los que jugar a otra cosa y sobre todo pues mirar hacia adelante, ¿no? Porque aunque la temporada pasada, como hemos dicho, se jugó bien, bueno, pues este año quizás se le pide un poco más. Bueno, creo que enlazando un poco las dos preguntas, ¿no? La de qué tiene que mejorar, qué tiene que cambiar el Barça. Creo que ya hemos hablado de que hay un cambio de estilo que es notorio por los fichajes. Ya hemos hablado de lo que te condiciona para bien y para mal Calates. Es decir, hemos visto, pues como decía Mar, con Grecia, por ejemplo, yo creo que ya no solo Giannis, es decir, incluso haciendo pareja con Lucas no han acabado de funcionar bien, ¿no? De encontrarse bien, por poner un ejemplo cercano en el tiempo. Y es un jugador que necesita tener el balón en las manos, marcar el timing. Lo hemos visto probablemente muchísimo en la era de Panathinaikos. Pero lo que quería decir es que, bueno, tiene mimbres para hacer un baloncesto diferente, pero creo que enlazando con los objetivos, lo importante no va a ser tanto el camino como la meta, quiero decir. Al final, creo que no va a ser tan importante el quedar primero en Euroliga, el quedar primero en Liga Endesa. Evidentemente, que hay que quedar lo más arriba posible, pero al final no creo que sea tan condicionante el, pues ciertas situaciones de quedar primero. Creo que lo importante es llegar al momento justo, con los jugadores sanos y en su mejor momento de forma. De poco sirve jugar bien al baloncesto en diciembre o en enero, cuando los títulos llegan pues a partir de febrero, o llegar al cenit en la Copa, que sí, que evidentemente el Barça tiene que pelear por todo, y tiene que estar en la lucha por todos los títulos. Pero lo mismo no es tan importante quemar a muchos jugadores o sobreexplotar a ciertos jugadores para alcanzar un primer puesto en cualquiera de las dos competiciones, sino, pues sí, evidentemente, intentar tener el factor cancha en las primeras eliminatorias, y todo lo que queramos, pero llegar en el mejor momento de forma y de juego en el momento justo en el que se juegan los títulos. Bueno, pues a ver qué sucede esta nueva temporada del Fútbol Club Barcelona. Desde luego, a priori, plantilla diferente, pero mejor para el estilo de Saruna Jasikevičius. Y desde luego lo que vamos a ver es un gran espectáculo. Vamos a hablar de los que no están. Se ha celebrado la Supercopa, como hemos dicho, que ganó el Real Madrid en la final, pero todavía no hemos visto a Mirotic. Sucedió algo en verano, es un tema un poquito complicado. A ver si tanto Chema como Mar nos pueden dar un poco de luz a este tema. Se lesionó, se hablaba del talón de Aquiles, luego no era el talón de Aquiles, luego se ha prolongado su tiempo de baja. Desde luego le vimos con el equipo en la Supercopa, pero no pudo jugar. Marc, ¿qué ha pasado con Nikola Mirotic? Y sobre todo, no sé si tienes la respuesta, ¿por qué lo han tapado o por qué no se ha contado lo que ha sucedido? Bueno, ya hace tiempo que el Barça es bastante opaco con el tema de las lesiones, periodos de baja, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que un día en un momento de verano empezaron a salir informaciones, ¿no?, de que Mirotic estaba gravemente lesionado. Parecía ser que era un entrenamiento privado que había estado haciendo mientras estaba de vacaciones. No se aclaraba mucho cuál había sido exactamente la circunstancia. Después esas informaciones fueron desmentidas también desde el club. Se dijo que no era no era esa la gravedad de la lesión, que sí que había una pequeña lesión. Bueno, después se ha vuelto a alargar ese periodo. Se hablaba de un periodo de semanas. Ahora ya nos hemos pasado a un periodo de meses. Parece ser que si llegaría hacia la media temporada, hacia Navidad. Bueno, pues claro, es muy opaco a nivel de información y por ahí no se ha podido saber nada. Al final esa baja de Mirotic, pues bueno, pues ¿qué ha podido condicionar de inicio al Barça? Pues que yo creo que ese cambio, evidentemente, que vamos a ver a nivel, por ejemplo, de poste bajo que hablábamos antes, pues con la ausencia de Mirotic, pues esto ha sido muy notorio. No sé si el porcentaje
el cambio va a ser tan bestia, porque lo tenía yo por aquí apuntado. El año pasado el Barça acababa un 13,4% de sus posesiones en poste bajo y este año ha pasado a un 3,9%. Claro, es muchísima diferencia. Yo no sé si esta diferencia va a ser tan grande cuando vuelva Mirotic, que es un jugador que ese espacio lo estaba ocupando, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco vamos a ver cuál es el tema con él. Yo lo único que sé es que hace unas 3, 4 semanas, yo, pues por relación que tengo con gente que trabaja en el entorno del Barça, me comentaron que habían visto a Mirotic y que lo habían visto extremadamente cojo. Muy, 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 muy cojo. Andando, pero muy, muy, muy cojo. Pero eso, claro, simplemente hace 3 o 4 semanas y esa es toda la información que yo tengo, que vaya, que es un poco de chichinabo, pero yo aquí lo expongo. Chema, ¿qué crees que ha pasado? Y sobre todo, ¿cuál es la razón, si la sabes, de darle esta situación tan extraña a la lesión de Mirotic? Los jugadores entrenan en verano, todo el mundo lo sabe, los jugadores se lesionan y, bueno, pueden suceder estas cosas. Bueno, es que no tengo mucho conocimiento de la situación, la verdad. Sé lo que se publicó, que al principio parecía que era una lesión muy, muy grave, que salió en medios serbios. Luego, pues se desmintió desde el club y desde, ¿no? Desde su agencia de comunicación rápidamente. Y a partir de ahí, pues nada, esperar a que creo que se ha dicho que va evolucionando favorablemente, que está mejor y esperar una pronta recuperación para verle en este esquema del Barça, sobre todo para ver cómo encaja en este nuevo Barça y para verle jugar, que es un lujo para un jugador tan determinante como él a nivel del baloncesto europeo. Nada más, solo pues bueno, pues es que al final esa posición de 4 sin él va a ser muy difícil de cubrir por el Barça a día de hoy. Vamos a tener que ver pues a Kalinic jugando en poste bajo, a ver si va entrando poco a poco Da Silva. Esperemos que cuanto antes se recupere porque lo van a necesitar, porque es que la plantilla está concebida con él para ser piedra angular en ese puesto. Igual que bueno, que en esa posición de 5 pues creo que el Barça tiene más variedad de recursos, pues en ese puesto de 4 se va a quedar un poco cojo, porque al final lo que queremos cuando construimos los equipos son muchas piezas que sean capaces de jugar en varias posiciones, pero que esto sea como si dijéramos un comodín que tiene el entrenador debajo de la manga, no que sea algo habitual, porque cuando se convierte en algo habitual pierdes la capacidad de sorpresa y la excepcionalidad que te puede dar en ciertas situaciones de partido. Por eso creo que el Barça necesita que cuanto antes Mirotic vuelva, eso sí, al 100% y totalmente recuperado. Bueno, vamos a hablar de otros dos nombres propios que creo que son importantes para la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Una es la Provítola, desde luego el nivel que dio en Supercopa sigue siendo altísimo. Creo que en semifinales batió el récord de triples, no sé si estoy en lo cierto, si no ahora me corregís. Y desde luego, pues al añadirle las bajas de Mirotic y de otros jugadores importantes, pues él está enfocando mucha parte del juego ofensivo del Barça y está dando un nivel muy, muy alto. Y el otro nombre propio es Cory Higgins. El año pasado no terminó, bueno, tuvo una lesión grave que le llevó muchos, muchos meses. A final de temporada pudo reincorporarse, pero desde luego no tenía ritmo de partidos. Y en la Supercopa quizá también se ha visto un poco que le falta un ritmo de partidos. Marc, son dos jugadores importantes, uno por la parte positiva y el otro por la parte negativa, ¿no? Sí, a ver, la Provítola ya la temporada pasada, una vez pasado el inicio, ya se vio que era un jugador que al Barça le iba muy bien. Sí que es verdad que le iba muy bien porque era un cambio muy, muy, bueno, una contraposición a Calates o al estilo que estaba usando el Barça con Calates y como agitador de partidos funcionó pues excepcionalmente bien. Es un jugador que puede ganarte un partido tranquilamente. Yo tenía, cuando se le incorporó, tenía la sensación de que era un jugador que te podía ganar partidos de cierta relevancia, no de máximo nivel por sí mismo, y la realidad fue que durante la temporada pasada fue capaz de imponerse en partidos muy complicados, entre rivales de mucha entidad y dar ese plus que yo creo que se le estaba pidiendo. Y este año yo creo, pues, una vez ya consolidado, con ese rol ya asumido y con esa importancia dentro del equipo, es un jugador que se va a beneficiar mucho de este cambio de estilo, de este jugar un poquito a un ritmo más alto, de llegar con ventajas generadas, jugar al lado de un Jokubaitis que poco a poco y tiene que asumirlo, tiene que ser un jugador importante para el Barça y que tiene que ser un creador de ventajas.
Y yo creo que ahí puede crecer y que realmente ahí la Provítola es un jugador que puede encajar muy bien dentro de este cambio de estilo, de esta modificación del estilo, y al Barça le va a venir muy bien. El tema de Higgins es complicado porque al final estas lesiones y ya en estas etapas de la carrera de un jugador son muy complicadas. La sensación, y ojalá nos estemos todos equivocando, es que va a ser muy difícil volver a ver a Corey Higgins que deslumbró o que llegaba con la vitola de megaestrella europea en CSK. Es un jugador que sigue siendo muy bueno, que sigue siendo buenísimo, pero no sé si está en disposición de marcar las diferencias que marcaba con con esa sobriedad que él tenía a la hora de jugar. Si el Barça puede rescatar esa versión, pues evidentemente pues es prácticamente el fichaje, puede ser uno de los fichajes de la temporada. A mí se me hace difícil de pensar, porque por lo que decimos, es un estadio de carrera en el cual tener una lesión de ese tipo, pues bueno, ya se está viendo que le va a costar. También es un poco ahora la gracia que tenga el cuerpo técnico y Jasikevičius de integrar esta versión de Higgins, que sigue siendo muy aprovechable, mucho. Lo que pasa que hay que ver si tanto el jugador como el cuerpo técnico consensúan hasta qué punto ese rol tiene que ser acotado a este nuevo estado o a esto que puede aportar o cuál es el escenario en el que más puede ayudar al equipo y que él también lo asuma, que él sea capaz de verlo, porque estamos sobre siempre. Un jugador que ha sido tan importante tantos años, cambiar ese paradigma y cambiar una idea que tiene él de la importancia que tiene que tener todo el equipo, los tiros que tiene que asumir y los contextos de juego que le tocan, bueno, cuando hay que llegar a ese punto de variación, pues hay jugadores que lo aceptan muy bien y jugadores que les puede costar mucho más. Entonces vamos a ver cuál es el desarrollo de la situación. Chema, ¿cómo lo ves tú? Desde luego a todos nos gustaría ver a un Corey Higgins al que le recordamos y desde luego el nivel de la Provítola, no sé si te sorprende, pero desde luego llama la atención el acierto y la capacidad que está teniendo para echarse al Fútbol Club Barcelona a las espaldas. Bueno, creo que la Provítola desde su llegada al Barça se demostró prácticamente que era un perfect fit con Jasikevičius, ¿no? Que se adaptaba muy bien a lo que pedía su entrenador. Como decías, batió en la Supercopa 2 récords consecutivos en 2 partidos, el de triples con 7, el de asistencias con 14, y esa, ¿no? Es la dualidad que tiene la Provítola capaz de generar juego para sus compañeros y la Provítola anotador, ¿no? Y sobre todo adaptarse muy bien a esas diferencias de roles, porque recordemos que la Provítola cuando en su carrera deportiva, cuando ha brillado, sobre todo ha sido, pues bueno, cuando ha tenido un rol muy, muy, muy importante, sobre todo a nivel de participación de minutos y de balón en sus manos en el Barça. Evidentemente eso ha tenido que decaer porque hay muchos más jugadores o jugadores con más responsabilidad en la que él ha podido tener, pues por ejemplo en Ritas, en Estudiantes o en el Juventud. Pero bueno, creo que se ha adaptado francamente bien y creo que es una gran noticia para el Barça. Lo que pasa que también creo que sería mejor noticia para el Barça que cuanto antes pues recupere a un Satoransky para que no se tenga que sobreexplotar a la Provítola y sobre todo que Jokubaitis sea capaz pues de tener una cierta consistencia y regularidad que creo que no hemos acabado de ver, ¿no? Recuerdo que probablemente esos minutos un poco de descontrol de partido que meten al Real Madrid en el choque de la final de la Supercopa son con el lituano en pista en ese tercer parcial. Y bueno, sobre lo que me decías o sobre lo que preguntabas de Corey Higgins, creo que la gran habilidad, una vez esté, pues, diría un porcentaje, no sé qué porcentaje físicamente está, pero una vez que esté, yo creo que el 80 o el 90%, la gran habilidad va a ser poder gestionar sus minutos en pista y su continuidad en los partidos, ¿no? Creo que evidentemente no tiene que ser ya un jugador, y sobre todo con una plantilla como la del Barça, que juegue pues entre 28 y 30 minutos, sino que creo que su aportación de minutos tiene que ser mucho menor, pero sí que tendrá que estar en ciertos momentos en la pista porque es un jugador clave, sobre todo a nivel de toma de decisiones en finales de partido y que luego tiene una clase brutal, ¿no? Creo que es un jugador pues también totalmente determinante, pero al que habrá que dosificar y que esperemos verle totalmente recuperado como a Mirotic.
Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de este vídeo. Os aprovecho para recordaros que os suscribáis al canal, por supuesto, que nos sigáis en Twitter y que sigáis a Chema y a Marc si no lo hacéis ya, porque sois unos incautos y todavía no le habéis dado al botón de seguirles. Así que nada, desde aquí os animo. Y vamos con la última pregunta. Dentro de unas semanas comienza la Euroliga, posiblemente una de las Euroligas más difíciles de todos los años. Es verdad que todos los años decimos lo mismo, pero este año es verdad que muchos equipos se han reforzado mucho y muy bien. Podemos hablar de Mónaco, Armani, Fenerbahce, Anadolu Efes. Marc, te voy a poner en una pregunta complicada. A nivel de plantilla, ¿cómo ves al Fútbol Club Barcelona este año en relación con sus rivales más próximos en Euroliga? ¿Crees que tiene una de las mejores plantillas? Sí, para mí está entre una de las 4 mejores plantillas. Bueno, habrá que verlo también en juego, pero dentro del contexto de cada equipo, para mí está en una de las 4 seguro. Yo pondría arriba del todo, estaría con Efes, Madrid, Barça y seguramente Milán. Me parecen los 4 equipos que a priori sus plantillas más me convencen. A partir de ahí, pues vimos el año pasado, por ejemplo, también Milán para mí era una de las plantillas que más me convencía y al final durante el año tuvieron una serie de altibajos que otra vez llegando al momento clave, pues, al final no les permitió estar en la lucha. Bueno, para mí eso, el Barça es uno de estos 4. Yo creo que no lo pondría el primero, no creo que lo pusiera el segundo, pero igual entre el tercero, para mí encajaría más como el tercero o cuarto ya un poquito según a gustos, pero para mí ese es el grupo de 4 equipos que más me convencen de entrada. Chema, ¿cómo lo ves tú? Estamos hablando de equipos que se han reforzado mucho y muy bien, pero desde luego el Barça también lo ha hecho. Sí, no, yo creo que sin ninguna duda, tanto Barça como Madrid son equipos que están en el top 4 de esta Euroliga por plantilla. Luego, evidentemente, como decimos siempre, ese tópico que es la competición la que te ponen en tu sitio, ¿no? Pero creo que a nivel de potencial es un equipo de los 4 mejores por plantilla. Y bueno, y al final, pues creo que es momento de recordar pues que como a muchos equipos tienes que pues llegar muchas veces a la Final Four hasta conseguir esa Euroliga, ¿no? Es esto de cuánto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, pues un poco también en la Euroliga, en esa competición pasa, lo hemos visto con el Chesca, que ha llegado a muchísimas Final Four y luego ha ganado las que ha ganado, o lo que le costó volver al Real Madrid y una vez volver, pues perder un par de ellas antes de volver a levantar un título. Pues bueno, es una cuestión más de insistencia y de persistencia que de otra cosa, porque al final se juntan tantos factores en un fin de semana Claro. que tiene también un porcentaje de aleatoriedad importante, no tanto de regularidad como otras competiciones que pueden premiar, ¿no?, el trabajo durante un año, que evidentemente esta lo premia a nivel de clasificación de cara a ese factor cancha en las eliminatorias previas, pero sobre todo pues bueno, pues es estar en el momento justo, en el lugar adecuado y al mejor nivel posible. Bueno, pues llegamos al final de este vídeo, por supuesto, de este análisis de este Fútbol Club Barcelona que va a emprender la temporada. Y bueno, ya sabéis de nuestra colaboración con nuestros amigos de Mad Basket, la mejor tienda de España del baloncesto. Y siempre nos gusta a los invitados que vienen aquí a hacer los análisis, pues preguntarles sobre la camiseta de su equipo y, por supuesto, cuál se comprarían. La del Fútbol Club Barcelona, en este caso, Mad Basket no la tiene porque sabéis que su patrocinador es Nike y es difícil de conseguir, solo creo que se puede conseguir en la tienda del club. Este año han hecho 2, la típica blaugrana con unos colores negros y luego la segunda que a mí personalmente me parece muy atractiva y le iba a preguntar a Marc, ¿cuál te comprarías de las 2 y por supuesto qué nombre y qué número te pondrías? Y es que soy un poco clásico, es muy chulo el diseño este nuevo que han hecho, así como en dorado, con los detalles del Eixample puestos por toda la camiseta. Yo me quedaría con la primera equipación, con los colores, y yo me compraría la de Kalinic. Para mí es un jugador muy fetiche de siempre, y desde luego, pues bueno, al juntarlo un poco en el Barça, esa sensación de llegar al camino, de sueño un poco cumplido con él, y vamos a ver cómo funciona, pero ojalá sea una camiseta que al final lo comentábamos también el otro día. Camisetas acaban siendo bonitas o feas en función de lo que acaba pasando a final de temporada. Las camisetas de cuando ganas Euroliga, a todo el mundo le parecen, vamos, preciosas. Chema, es tu turno. ¿Cuál vas a intentar trincar? A ver, sorpréndenos. ¿La primera o la segunda y con qué nombre? No, me gusta la primera y bueno, y probablemente a nivel, podríamos decir, afectivo,
pues la de Satoransky, porque es un jugador al que he visto crecer deportivamente, ¿no? Y al final, pues bueno, tienes cierta afinidad a un jugador que has visto llegar desde muy joven, ver subir peldaños y escalar en Sevilla, o pasar por el Barça, ir a la NBA, volver, bueno. Creo que es un jugador que me llama mucho la atención volver a verle en la Liga Endesa. Y bueno, y la camiseta, la primera me parece que, bueno, que tiene, podría decir, no sé si al margen de clásica, me parece que tiene mucho estilo, muy cuidada, ¿no? Podría decir esa primera equipación de esta temporada. Pues yo me voy a quedar con la segunda, a mí me parece muy bonita, así que por cambiaros un poquito el tercio, me voy a quedar con la segunda. Y aunque ahora mismo tengamos dudas sobre él, yo creo que se merece que yo me ponga en la camiseta de Cory Higgins, me parece un jugadorazo al que todos nos gustaría ver con el nivel previo a la lesión. Ojalá vuelva por ese nivel, porque seguro que es una muy buena noticia para el Barça, pero sobre todo para la Liga Endesa. Así que nada, hasta aquí este análisis del Fútbol Club Barcelona. Marc, creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? Diría que no, hemos hecho repaso exhaustivo de altas, bajas, estilo de juego, nos falta solo el playbook, pero esto ya nos lo da la competición. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por estar otra vez con nosotros aquí en 2 contra 1. De verdad, es un verdadero placer que estés con nosotros, y a quien no te siga en Twitter, que te sigan, porque se aprende un montón de baloncesto contigo. Muchas gracias a vosotros por invitarme también. Chema, seguimos con los análisis, uno más que terminamos, uno más al que le hacemos check. Pues otro equipo más, todavía nos quedan unos cuantos, pero prometemos que haremos todos. Me estás dando una tunda a grabar antes, durante, después del Eurobásquet. Esto no para, voy a llegar cansado al inicio de temporada. Bueno, es lo que toca, es lo que nos piden nuestros seguidores, y sobre todo pues poder compartir nuestro deporte, el baloncesto, y disfrutar de él. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Os animo a que sigáis viendo análisis en el canal, que tenéis un montón, y nos vemos en siguientes 2 contra 1. Chao.